Apreciados amigos y hermanos, les damos nuestra más cordial bienvenida a todos los que se han conectado a través de las diferentes plataformas de Casa de Oración Cristiana. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles y que el mundo entero está atravesando por grandes cambios y retos. Pero también sabemos que Dios sigue sentado en su trono. Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Él sigue obrando y haciendo maravillas, prodigios y milagros en medio de su pueblo. En este servicio de oración queremos compartir una de las porciones más impresionantes de la palabra de Dios, que está en Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la Nueva Traducción Viviente reza así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La palabra actitud se refiere a comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Es la suma de los comportamientos como enfrentamos las situaciones de la vida. Analicemos cuál fue la actitud de Jesús que Dios quiere que nosotros imitemos. Jesús era en forma de Dios. Esta palabra forma es difícil de traducir del griego a nuestro idioma, pero se refiere a modo o esencia. Jesús era la misma esencia de Dios, es decir, Jesús era Dios. Él estaba seguro de su identidad, él estaba claro de quién era, él era el mismo Dios encarnado. En Colosenses 1:15 dice: Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse se refiere a todo lo que es retenido, abrazado o valorado en gran manera. Es aquellas cosas que valoramos y que no queremos soltar. Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo. Él renunció a su posición en el cielo, a su gloria, a su majestad, a su autoridad y a su esplendor. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Él se despojó a sí mismo. La traducción más común viene del antiguo griego kenosis, que significa vaciarse a sí mismo, y esto se refiere a la encarnación de Jesús. Él se bajó de su trono, se despojó de toda su gloria y majestuosidad para convertirse en hombre. Él dejó voluntariamente sus atributos divinos, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros.
también tomó forma de siervo. Un siervo era un esclavo que por voluntad propia se mantenía ligado a su amo con lealtad y felicidad. En la época del Nuevo Testamento, un siervo llevaba una vida extremadamente sencilla, llena de privaciones, marcadas por el trabajo y el servicio. Jesús fue el siervo perfecto. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Mateo 20:28. Esta fue la actitud fundamental de Cristo. Él renunció a su propia voluntad para someterse a la voluntad de Dios Padre. Él vivió como siervo, sirviendo a los hombres de todas clases sociales, sin acepción de personas. Él fue hecho semejante a los hombres y estuvo en condición de hombre. Él no solamente fue el Dios encarnado, sino que Él vivió como hombre y tuvo todas las necesidades, todas las esencias de las necesidades del ser humano y con las debilidades del ser humano. En Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Se hizo hombre y por tanto se cansaba, sentía hambre, sentía sed, se entristecía, llegó a sentir ira y lloraba. Él se humilló a sí mismo. No solo se humilló al hacerse hombre, nació en un pueblo que estaba siendo oprimido por el Imperio Romano, en un pesebre, en una familia humilde, en un pueblo menospreciado, una profesión poco estimada y en una clase social poco privilegiada. Se hizo pobre y poseyó muy pocos bienes. Se hizo pobre por nosotros. Y todavía se hizo mucho más humilde al abstenerse de los derechos humanos normales y sujetarse a la persecución y sufrimiento en manos de incrédulos. También fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Aún más allá de la persecución, Jesús fue al extremo más bajo de la humillación al morir como un delincuente, en obediencia al plan que Dios tenía para él. Y lo vemos claramente cuando oró en el Getsemaní, poco antes de la crucifixión, de esta manera: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Otra humillación adicional consistió en el tipo de muerte que llevó. La crucifixión era una de las muertes más desgarradoras, más denigrantes y humillantes que un ser humano podía tener. Era una muerte sumamente vergonzosa. Una víctima de crucifixión era considerada por los judíos como alguien quien estaba particularmente maldito por Dios. Ellos aborrecían este tipo de muerte. Jesús se bajó de su trono como Dios, se hizo hombre, vivió como siervo y llegó hasta el fondo, hasta la muerte más despreciable de todas, muerte de cruz. Esto declara el alcance de la humanidad y la obediencia de Jesús y nos muestra que no hay límites a lo que Dios puede hacer para demostrar su amor y su poder salvador hacia la humanidad.
En base a esta porción de la palabra de Dios, yo quiero preguntarte, ¿qué podemos hacer con nuestra actitud? Primero que todo, debemos estar claros de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo, santos, que es decir, separados para Dios. Nuestra fe debe estar cimentada en la roca que es Cristo. Y nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Nuestra actitud nunca debe ser una actitud de derrota, sino una actitud de victoria, aún en el valle de sombra y de muerte. Su vara y su cayado nos infunden aliento. No debemos aferrarnos a las cosas de este mundo, a las posesiones que tengamos. Debemos tener una actitud de entrega, una actitud de entregarlo todo, aún nuestras propias vidas, para agradarle a Él. Nada en este mundo es más importante que nuestra fidelidad a Dios. Debemos estar dispuestos a despojarnos, a dejarlo todo, a rebajarnos frente a otros, renunciar a nuestros derechos y no imponer nuestra voluntad. Como dice la palabra, debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Decirle a Dios, hágase tu voluntad, al igual como lo hizo nuestro Maestro. Tenemos que aprender a perder para ganar. Todo lo que perdamos hoy en obediencia es ganancia en el reino de los cielos. Debemos tener una actitud de servicio. Como dijo un predicador, servir es hacer realidad los sueños del Padre en la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Así como Cristo se humilló y vino a servir, debemos hacerlo nosotros. Debemos humillarnos para servir obedientemente a Dios. Esta crisis es una oportunidad para servir a otros. Tenemos un campo fértil esperando obreros para bendecir a otros. Debemos ser obedientes. La obediencia abre la puerta para que la presencia de Dios more en nuestras vidas. La obediencia extrema de Jesús trajo la gloria de Dios sobre él. Como termina este pasaje en Filipenses 2, 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Qué linda palabra. Jesús recorrió su camino en obediencia, cumplió con diligencia la misión que se le asignó, y ahora nos exhorta a nosotros a recorrer el camino de obediencia, demostrando el mismo sentir que tuvo Cristo. Debemos estar dispuestos a ser humillados, a servir y a renunciar a nuestros propios derechos y a nuestra propia comodidad. No necesitamos hacer grandes hazañas, no necesitamos ganar el mundo entero, pero sí debemos ser obedientes en el lugar donde Cristo nos ha puesto. Con toda nuestra debilidad humana podemos ser sal y luz y brillar en medio de las tinieblas. Mateo 20, 26 al 28 dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes deben saber que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad ante los súbditos.
pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos y amigos, esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que podamos tomar la actitud de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga a todos. Me corresponde a mí la parte de las peticiones de oración para esta noche. Para mí es un gusto, un placer poder llegar al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y quiero tomar unas palabras del doctor Montenegro de las clases de escuela bíblica de la semana pasada, en donde él decía que nosotros al orar tenemos comunión con Dios. Segundo, expresamos nuestra fe en Dios. Tercero, demostramos dependencia de Dios. Cuarto, tomamos conciencia de nuestras necesidades. Y por último, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El orar no es enterar a Dios de nuestras necesidades. Pedir, 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 dame, dame, dame. No hay que doblarle el brazo para que nos atienda. Es una interacción con Dios. Para mí es mejor tener, y espero que para usted también, es mejor tener las bendiciones de Dios que cualquier otra cosa, porque Cristo debe ser nuestra mayor necesidad. Señor, en esta noche vengo delante de ti pidiéndote, Dios, que tu Espíritu Santo esté en medio de este lugar, en medio de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras manos levantadas, arrodillados delante de ti, para interceder, para que tú, Dios, nos ayudes a poder, Dios, entrar al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Sabemos, Dios, que hay familias que están, Señor, han perdido un ser querido, de familias que tienen algún familiar suyo en el hospital, y nosotros queremos orar y que esa oración llegue, Señor, allá, que tú visites, que virtud sanadora salga de ti, Dios, que virtud sanadora salga de ti, y que ellos, Señor, los que han perdido también algún familiar, Dios, ellos, tú los abraces, tú los consueles, tú les des fortaleza, tú le des, Dios, todo lo necesario para que ellos puedan, Señor, hallar consuelo en ti, solamente en ti, Dios. Que en medio de su dolor ellos puedan sentir que tú les amas, que tú les quieres, Señor,
Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido, Dios, también por la situación que estamos viviendo, Señor, el COVID, la COVID-19. Dios, te pedimos para que ese virus, Dios, pueda en tu nombre, en el nombre de Jesús, pueda irse, Señor, de este mundo, de nuestra tierra, Panamá, Dios, que pueda desaparecer pronto, Dios, controlarse pronto, Dios. Dale sabiduría e inteligencia a los médicos, a los investigadores, a los que están, Señor, al frente de batalla. Oramos por ellos también, por los médicos, por los policías, Señor, por las autoridades, Señor, por el Ministerio de Salud, por Protección Civil, Señor, por cada una de estas personas, Dios. Señor, ahora yo quiero orar por dirección, Señor. Y quiero orar conforme a lo que dice tu palabra. Lo que dice tu palabra en el Salmo 32:8. El Señor te dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Señor, enséñanos el camino que debemos seguir. Danos el consejo, Señor, el consejo apropiado, Señor, porque nosotros debemos seguir para hacer tu perfecta y agradable voluntad. Porque tu palabra en el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También queremos orar por esperanza, Señor, por esa esperanza que cada uno debemos tener. Y queremos orar conforme a tu palabra en que dice en Romanos 5:3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Señor, prueba nuestro carácter, Señor, para así nosotros tener una esperanza sabiendo que tú eres que fortalece nuestro carácter. En el Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Sí, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh alma mía, espera en Dios. Espera en Jehová. Espera en nuestro Señor Jesucristo. Te vamos a pedir, Señor, oramos también, Señor, por protección. El Señor, el Salmo 121:7 dice: el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre.
Señor, gracias. Gracias, Señor. Oramos también, Dios, para que seamos transformados por tu palabra, aún en la tribulación o persecución, y que la palabra obre con poder en nuestras vidas y hagamos lo que a ti te agrada, Señor. Oro para que sepamos que es posible obedecer cuando tenemos una correcta comprensión de la palabra de Dios. Sí, Señor, oramos por eso. Oramos por eso para que tú nos ayudes a tener una mejor comprensión de la palabra de Dios y para que la palabra de Dios, Señor, nosotros la escudriñemos, para que nosotros la busquemos, Dios, y podamos tener una vida agradable delante de ti. Señor, a menudo buscamos escuchar tu voz, como en este momento, de la manera más fácil. Y la verdad es que nos dejamos llevar más por el consejo de las personas que de tus instrucciones por medio de la palabra, porque creemos que es la manera más fácil de escucharte. Ayúdanos a esforzarnos por profundizar en tu palabra para reconocer tu voz. Ayúdanos a tener pasión constante y reaccionar con buena actitud cuando leemos la Biblia. Que mis hermanos y en especial nuestros amigos a partir de ahora escuchen la voz de nuestra directa de Dios con las palabras específicas que sus corazones necesitan a través de un encuentro personal con Él y la meditación profunda de la Biblia, pues no hay mayor bendición que esa. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de oración. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos toda gloria, todo honor, todo poder, toda alabanza. Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por este tiempo de oración, de meditación de tu palabra, Señor, y te damos toda la honra, todo el poder y toda la gloria a ti en esta noche, Señor. Gracias, estimados hermanos, amigos. Si tú no conoces al Señor, te invito para que en las redes sociales nos escribas a donde sale peticiones de oración y tú puedas entregarle tu vida a Cristo. Gracias, Ariadne, por la palabra. Gracias al Señor por este tiempo. Buenas noches. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones.